Hoy vamos a conocer algo muy interesante que está en la Biblia y que con la ayuda del Todopoderoso de Israel, por los méritos de su enviado, el Mesías Yeshua, vamos a aprender algo muy importante. Los invito a que vayan a su Biblia a 1 Samuel capítulo 12, versos 1 al 25, y el verso 23 es donde va a estar la enseñanza que realmente nos va a aportar mucho. Versos 1 al 5, aquí tenemos que el profeta Samuel, quien fue un gran sacerdote además, antes de morir, él se despide de Israel y les recuerda que aun y cuando tenían al mejor de los reyes, es decir, al todopoderoso Creador, bendito sea, ellos pidieron tener un rey humano igual que el resto de las naciones. Se les da a ese rey, el rey Saúl, y pues entonces también pasa que el sacerdote Samuel le pregunta al pueblo si ellos tenían algún reproche que hacerle a él, a Samuel, y el pueblo le responde que no hay ninguna acusación que hacerle. El verso 6 al 15 tenemos que entonces Samuel le recuerda a Israel todas las maravillas y las bondades que el Altísimo ha hecho desde siempre por ellos y que sus antepasados fueron beneficiados desde el éxodo de Israel cuando estaba en Egipto. Sin embargo, se olvidaron del Altísimo y por ello él permitió que los filisteos, que los moabitas y otros pueblos dominaran a Israel y hasta la fecha siguen sin entender, ¿verdad? Pero Israel reconoció su error, su pecado, se comprometieron a adorar solamente al Altísimo y le rogaron que los librara de sus enemigos y por ello les envió ayuda, les envió a Gedeón, les envió al mismo Samuel y entre otros personajes importantes. Por eso ellos en ese momento vivían en paz, pero les advirtió que si ellos y su rey pecaban, entonces el Altísimo también los castigaría. Es aquí, en el verso 17 al 22, que el profeta Samuel le advierte a Israel que hicieron muy mal en haber pedido un rey humano, haber cambiado la gloria, la bondad del Altísimo Creador por un rey humano, que como vemos en todas las naciones, cada gobernante, cada rey maltrata a su pueblo. Son pocos los que hacen algo bueno por el pueblo. Israel no fue la excepción. Incluso el Altísimo envió una señal desde el cielo para confirmar que lo que estaba diciéndole el profeta, el sacerdote Samuel a Israel, era confirmado. Es así como ellos empiezan a tener un gran temor y ruegan por sus vidas. Samuel los llamó a no tener miedo, los exhortó a que más bien obedecieran y amaran al Altísimo y que de esa manera, al alejarse de los ídolos, nada malo les podría ocurrir. En cambio, el Altísimo siempre ha tenido pensado hacer el bien a Israel porque los eligió por su pueblo, por su heredad, y no los rechazará por honor y amor de su gran nombre. El verso 23, que es el que queremos destacar, nos dice que el sacerdote Samuel dice este texto muy importante. En cuanto a mí, Samuel, nunca dejaré de pedirle al Altísimo por ustedes, por Israel. El dejar de hacer esto, el dejar de pedir por ustedes sería un pecado. Siempre les enseñaré a portarse bien y a vivir como el Altísimo quiere. Esto lo tenemos de la versión traducción, la Biblia o lenguaje actual. ¿Qué enseñanza tenemos de esta lectura? Bueno, primero, que para poder juzgar a otros, nosotros debemos tener una conducta intachable, como lo hizo el sacerdote Samuel, quien todavía en sus últimos momentos le pregunta a Israel si hay algo que reprochársele. Es así cuando el pueblo le dice que no hay ninguna acusación, que el profeta Samuel se ve con toda la autoridad moral de poder
reprocharle al pueblo de Israel las cosas que le dijo. Israel siempre ha sido juzgado duramente por toda la humanidad a través de todos los tiempos. Incluso siempre se han propagado acusaciones falsas contra Israel. Y quiero que tengan en cuenta a los creyentes que hacer esto es estar violando el 9º mandamiento, en donde el Altísimo nos ordena no mentir ni dar falso testimonio. Y aun cuando fuera verdad lo que se estuviera diciendo para juzgar a Israel, nosotros primero debemos de preguntarle al Altísimo cómo nos está viendo Él a nosotros, si acaso tenemos una conducta intachable como para poder juzgar a otro, o si nos dirá que antes debemos de quitar la basura que tenemos en nuestro ojo para poder señalar la ajena. Esto como nos lo enseñó nuestro maestro Yeshua. Rumores contra Israel siempre han habido demasiados y en su mayoría son falsos. Y ello ha provocado historias muy tristes e irremediables. Desde personas que ya no viven hasta gente que ha sido despojada de su honor. Y muchos judíos han tenido que sufrir esto de formas muy crueles. Ahora juzgan a las personas que están habitando la tierra de Israel. Los juzgan de no ser verdaderos judíos, sino jázaros. Y los jázaros son un pueblo túrquico medieval cuya élite adoptó como religión el judaísmo allá por los siglos 8 y 9. Pero el judaísmo ya existía muchos siglos antes y tiene continuidad documentada. Eso no indica otra cosa más que un determinado pueblo, los jázaros, que no tenían un origen judío, ni por nacimiento, ni por descendencia, pero que adoptan un sistema de religión la cual está diseñada por los judíos. Pero eso no implica, así como ahora alguien puede adoptar el sistema del cristianismo, y no por ello implica que un cristiano que esté en Rusia signifique que los cristianos sean indispensablemente rusos. El judaísmo proviene de los judíos, y si otro pueblo, otra cultura, adopta este sistema como religión, eso no los convierte en otro pueblo que no sean los judíos. Entonces, decir que los judíos de hoy no lo son solamente simples opiniones, afirmaciones sin sustento histórico ni académico y mucho menos genético. Solo son calumnias sin bases, sin pruebas y sin temor al Altísimo, y esto es lo más grave. Pues de paso ustedes están diciendo que el todopoderoso Creador, o ya sea que no se ha percatado de esta situación, ¿verdad? Es algo absurdo que el Todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente y tiene todas las facultades y todas las cualidades para poder conocer lo que ocurre en la humanidad, no pudiera percatarse de que impostores estuvieran viviendo en Israel y que Él lo permitiera sin que hubiera repercusiones visibles, graves. O peor aún, están diciendo que el Altísimo ha consentido que unos supuestos israelitas, que unos impostores habiten en la tierra que Él heredó a Israel. Y eso, tengan cuidado porque ya raya en blasfemia, es solo un muy antiguo discurso contra Israel y que es un discurso de odio. También se le juzga a Israel por tratar de sobrevivir en un medio ambiente hostil donde la inmensa mayoría de sus vecinos son hostiles y muchos de ellos han atacado hasta hoy a población civil israelí y son constantemente amenazados. Propagan estos adversarios de Israel que exterminarán a Israel e incluyen a América, y aún así América los cobija, los defiende
a pesar de que son públicos estos discursos de odio, donde manifiestan su interés de subyugar a todos aquellos que no se alineen a las creencias de estos pueblos, en los que están también dándonos una amenaza muy seria en que pretenden desvivirnos a todos aquellos que no nos adaptemos a su religión falsa, que ya saben cuál es, y que no es de ninguna manera el todopoderoso de la Biblia. Así que estas personas no solo están reclamando una tierra, sino que también quieren exterminar a estas personas, a estas naciones, incluyendo a nosotros que vivimos en el continente americano, y que a Estados Unidos le llaman el Gran Satán. Ahora, también noten que cuando los judíos vivían dispersos entre las naciones, ellos les gritaban: lárguense a su tierra, váyanse a Israel. Y ahora que ya Israel habita en su tierra por voluntad del Todopoderoso Creador, sus vecinos hostiles los quieren expulsar de su propia tierra, y por la cual ellos pagaron un precio alto y mucho esfuerzo para poderla hacer habitable y productiva, pues esta tierra estaba en condiciones muy hostiles, nada fértiles, y por eso las vendieron, no por buenas personas. Incluso, luego de haberle hecho la guerra a varias naciones a Israel, este adquirió, por haber ganado esa batalla, ese buen pedazo de tierra, y aún así, por tener paz, Israel nuevamente otorga gran parte de ese territorio que habían ganado, y lo cual está mal porque en la Biblia nos muestra que desde un principio el Altísimo Creador llamó a Israel a ir en donde las naciones para expulsarlos de esa tierra, y los expulsan y muchos de ellos pierden la vida en los casos en los que Israel sí obedeció al Altísimo de ir contra esas naciones, y lo hace no porque el Altísimo no quiera al resto de su creación, sino porque esa creación, esa parte, no ha amado al Altísimo, sino que ha hecho actos abominables donde, privando de la vida a muchas personas, cometiendo horribles actos, no solo de idolatría, sino también de crueldad contra el propio ser humano, contra los animales. Es que entonces es el Altísimo, dice, ante la crueldad que haces de sacrificar a tus propios hijos para ofrecerlo a tus ídolos abominables, por cuanto has corrompido la tierra, te sacaré de mi tierra. Y obviamente, si Él es el dueño de la tierra, con toda autoridad tiene el derecho de quitar y poner a quien Él crea que tiene que vivir en su tierra. Y es así como a Israel le da la orden de que de exterminio desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los animales, porque ya habían contaminado la tierra. Y para aquellos que continuamente están juzgando todo lo que dice en la Biblia y que pretenden hacer creer que el Altísimo es vengativo, que es cruel, que daba la orden de exterminar a niños, ancianos, mujeres, déjenme decirles que son muy desproporcionados, muy equivocados y nada justos al hacer estos juicios, que nadie somos para juzgar al Creador, pero menos aún cuando están hablando con falsedad o, en el menos peor de los casos, con escasa información. Pero voy a apelar a la conciencia de muchos que también usan el criticar al Altísimo, el juzgarlo, porque hoy día vivimos un mundo muy cruel, muy violento, y dicen que el Altísimo no hace nada para remediar esto, que permite que los malos sigan avanzando. Pero es aquí cuando entran en este parteaguas muy hipócrita, en el que también se les dice, bueno, entonces si el Altísimo ordena a los suyos que vayan a exterminar a los que están maltratando a los seres humanos, a los animales, a los seres vivos, que están yendo en contra de las leyes sabias y bondadosas, protectoras, justas del Altísimo, y también lo juzgan. Entonces, dejemos como mensaje central que si el Altísimo ordenaba exterminar esos pueblos, es precisamente para que la tierra no se siguiera contaminando y no se siguiera propagando
toda esa maldad, toda esa crueldad con que el ser humano ha venido actuando, producto de desviarse de la obediencia y el amor al único todopoderoso Creador, quien es justo, quien es recto y quien es bondadoso, que está lleno de misericordia, pero también de ira contra aquellos que están haciendo mal a su propia creación. Entonces, también tenemos que, dentro del paréntesis que hacemos, para señalar a aquellos que juzgan duramente a Israel, existe el hecho de que los medios de comunicación en su mayoría hacen gran eco de todo acto de defensa que Israel haga, lo exageran, lo dimensionan mucho, lo reprueban y hacen influenciar de manera mala y equivocada a las masas. Lo acusan de desvivir a cantidades enormes de civiles sin mostrar una sola evidencia de la forma científica e imparcial en la que pudieron llevar a cabo el conteo de tantas víctimas que dicen haberse suscitado por estas guerras. Y tampoco nos dicen de qué forma determinaron que se puedan atribuir realmente a Israel todas esas bajas. Se llega al absurdo de que cuando la misma población, en este caso los iraníes, que están denunciando la tiranía con que sus dirigentes, sus líderes religiosos, que ya conocemos quiénes son, que estos los han estado masacrando, inclusive ya no nada más digo encarcelando o a las mujeres tratándolas de una forma muy hostil. Y aun cuando ellos mismos han denunciado estos hechos, ya han pedido la intervención de Israel para ayudarlos, aun cuando ellos se han manifestado visiblemente alegres al que se ha derrotado ese régimen, aun y cuando esa población israelí ha tenido que ser dispersa entre las naciones como asilados políticos, aún así los que no son iraníes se atreven a juzgar a Israel y a Estados Unidos de estar yendo en contra de la población iraní, cuando esto es alejado a la realidad. No sé si su información sea escasa o si se cierran los ojos y sus oídos cuando se trata de ver la realidad y que quieren solamente juzgar a Israel y criticarlo solamente porque se trata de Israel. Tampoco hablan de la respuesta justificada de Israel al proceder así. Pero esos mismos medios de comunicación, cuando se enteran de hechos masivos o dramáticos de violencia, no les dan la misma cobertura, no les dan la misma difusión ni la fuerza. ¿Por qué? Pues porque no se trata de Israel, ¿verdad? Y aún se atreven a decir que Israel manipula los medios de comunicación, que son dueños de estos medios de comunicación, que son dueños de bancos y más herramientas con las cuales, según muchos de ustedes, pretenden Israel destruir al resto de la humanidad. Veamos nada más los hechos, porque los datos y los hechos matan cualquier relato. Entonces, si los medios de comunicación están siendo parciales y no favorecen a Israel, todo lo contrario, influyen en desacreditar a Israel y contribuir en odiar a este ya muy odiado pueblo desde siempre, guiados por entidades malignas que quieren terminar con Israel y con su paz. Entonces, ¿cómo es que muchos de ustedes creen que puedan ser dueños de esos medios de comunicación? Si fuera así, pues entonces la orden sería ocultar cualquier cosa que pudiera parecer desfavorable a Israel y estar en contra de los otros países. Así que seamos un poquito más razonables, más reflexivos y no creamos todo lo que se nos dice. Ahora, tampoco vemos manifestaciones de supuestos activistas cuando vemos casos de líderes violentos que están oprimiendo a su propia población, caso Venezuela, Gaza,
que en muchas de las ocasiones se mostraron videos mostrando cómo el grupo del Hamas estaba desviviendo a la propia población gazatí, conocidos como palestinos, por siquiera sospechar que estuvieran infiltrando información a Israel, o porque no estaban haciendo el teatro que ellos querían que hicieran para que la población mundial pudiera sentir pena por la supuesta fuerza con la que Israel los estaba tratando. También es el caso de los iraníes, como decíamos ahorita, o como los chinos, que en donde sus líderes están maltratando a su población civil en muchos de los casos, y esos activistas no hacen nada. Vemos ataques a población cristiana en Siria, en Irán, en China, en otros países, y tampoco hacen nada estos activistas. Hay subyugación de grupos altamente armados, como es estos que en México están ejecutando en contra de la población civil. Y esos activistas tampoco están haciendo nada por salir a pedir, exigir, como lo han hecho con Israel, que pare ese, no puedo decir palabras porque saben que me quitan el video, pero ustedes saben a qué me refiero. Y esto pues, la verdad suena a hipocresía, doble moral y ganas de molestar. Solo intervienen con fuerza cuando hay algo que se relaciona con Israel y que siempre tratan de hacerlo parecer como si fuera el victimario y no la víctima en esta situación que se ha suscitado desde el 7 de octubre del año 2023, pero que es muy antiguo ya, porque Israel siempre ha padecido hostilidad de parte de sus muchísimos vecinos, porque Israel es un lugar muy pequeñito, una población muy reducida en comparación al grosso de sus vecinos. Hasta aquí podemos defender a Israel. No obstante, hay algo que es verdad y que es reprochable a Israel, y lo vemos desde tiempos muy antiguos en las escrituras, y es que habitan en la tierra que por heredad el Altísimo les dio. Eso se entiende, no se reprocha, pero ellos olvidan que así como les dio la tierra, y si hay alguien que me escuche que sea israelita, entiendan que también el Altísimo les dio una ley, les dio instrucciones, mandamientos que la mayoría de ustedes no obedecen. Ni siquiera muchos de ustedes, lo vemos en video tras video, tienen la humildad de reconocer que todo lo que tienen, incluso sus victorias sobre sus enemigos, que son muchos, son gracias al Todopoderoso Creador y a los méritos del bendito no han querido reconocer como el Mesías que el Altísimo dio a Israel y a la humanidad para redención de nuestros pecados. Y es muy triste escucharlos dar gracias y reconocimiento a los presidentes de cualquier país, pero en especial de Estados Unidos. Dan todo el reconocimiento de sus victorias al ejército, a su domo, pero no al Altísimo. Y la mayoría son soberbios, son arrogantes, faltos de gratitud y de obediencia hacia el Altísimo. Nuestros antepasados fueron así y por eso fueron dispersos entre las naciones. Como vemos esa mala actitud, bueno, esto ya termino ese paréntesis que está dirigido a Israel, pero ahora me dirijo nuevamente a quienes están acusando a Israel de que no son verdaderos israelitas las personas que están habitando la tierra de Israel. Entonces les digo, estamos viendo que desde tiempos muy antiguos, esa mala actitud de Israel, como vemos en la lectura de Samuel, se ha dado desde siempre. En Israel siempre ha habido gente buena y gente mala, gente que ama
al Altísimo y que no lo hace. Pero seamos cuidadosos, porque de ahí, de esta nación Israel, del pueblo amado del Altísimo, han salido personas muy leales, fieles, obedientes al Altísimo. Gente que lo ha amado en realidad, como vemos a los personajes de el rey David, el profeta Daniel, el líder, libertador, Moisés, el sacerdote Aarón, el juez Gedeón. Tenemos un muy gran número de personajes que aman y obedecen al Altísimo, y el más grande de ellos, pues el Mesías, Yeshua. Entonces, desechar a la nación de Israel, juzgar a la nación de Israel, implica estar juzgando a todas estas personas que son muy amadas del Altísimo. El rey Josías, hay muchos personajes que quizás ustedes ni siquiera conozcan, como no conocen muchas cosas de la Biblia, pero sí se atreven a juzgar a Israel. Y desde estos tiempos antiguos en que se dieron estas personas que no obedecieron a Israel, y no vamos a citar a la nación en su conjunto, en su totalidad, sino individuos, ya sean líderes o población, de gente normal, de gente sin rangos elevados, religiosos. Ellos, pues, estuvieron mal, y no por eso la gente de antaño se atrevió a decir que los israelitas eran impostores. Entonces, como que entre más va pasando el tiempo, la humanidad se va degenerando más y va siendo más tendenciosa a calumniar y a contar mentiras. Y les vuelvo a recordar el 9º mandamiento, en el que el Altísimo nos dice que no mintamos y que no demos falso testimonio. Entonces, ahora muchos se han levantado a querer usurpar el lugar de los israelitas, y están motivados por sus líderes religiosos que los han engañado, haciéndolos llamar el Israel espiritual. No nos equivoquemos. La mal llamada iglesia no es Israel, es una entidad espiritual que sí ha creído en Yeshua como el Mesías y ha obedecido el que debe de guardar los mandamientos de la ley. Si eso hace la iglesia, entonces estamos bien. Pero si eso no lo ha hecho, entonces ¿con qué calidad moral se atreve a decir que son el Israel espiritual por el simple hecho de nada más tener una fe muy cómoda en el Mesías, en el que omiten una gran cantidad de textos, en el que él mismo nos está diciendo que no vino a abolir la ley, que inclusive un texto muy importante es el que está en Mateo 7:23, en el que el Mesías mismo le va a decir en el gran día del juicio a muchos de sus seguidores, entre comillas: apártense de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero la versión interlineal griego al español dice correctamente: aléjense de mí, violadores de la ley de mi Padre. Los que no quisieron cumplir con sus mandamientos, los que aborrecieron la ley, la Torá, aun y cuando me digan que en mi nombre hicieron muchos milagros, que expulsaron seres malignos, que sanaron enfermos, que resucitaron muertos. Esto, díganme si son sinceros, ¿quiénes son quien mayormente hacen esto? ¿Los israelitas o los gentiles? Bueno, pues la iglesia. Porque si mucho hemos reprochado que Israel no ha querido creer que Yeshua es el Mesías de Israel, entonces, hermanos, cabe muy claro, sin lugar a dudas, decir que se está dirigiendo a los que se llaman la iglesia, a los gentiles, a las naciones que no son Israel, a los extranjeros. Entonces, seamos muy cuidadosos de que si nos vamos a querer poner en el lugar de Israel, entonces por lo menos demostremos que somos dignos de reemplazar
a un pueblo al cual el Altísimo le ha llamado la niña de sus ojos, su especial tesoro, y ha dicho el gran rey, el dueño de todo, que su pueblo no dejará de existir, Israel, hasta que el cielo y la tierra ya no existan. Así que hasta que no haya un decreto del rey, nadie se puede atrever a siquiera sospechar que Israel ya no existe, que el Altísimo los ha desechado, que ya están reemplazados. Dejemos que sea el juez supremo el que tome esa decisión. Entonces, siguiendo mis apuntes, nos dice que no hay sustitución, no hay reemplazo de Israel, y que muchos israelitas serán cortados de su pueblo. Eso es cierto. Lamentablemente será así, porque no han amado al Todopoderoso Creador con todas sus fuerzas, porque no lo han obedecido, porque no han reconocido que el medio de redención para Israel primeramente y luego para el resto de las naciones era el Mesías Yeshua. Entonces, esto pone en riesgo a Israel. El Altísimo nos ha considerado su pueblo por ser obedientes. La ciudadanía o la línea genética no va a garantizar la vida. Entiéndanlo. Se lo digo tanto al Israel como a los gentiles. Solo la obediencia, la fe en el Altísimo y la fe en su enviado como el Mesías solamente se puede demostrar a través de la obediencia a sus mandamientos. Ahora, les guste o no, Israel no ha sido reemplazada. Por eso les puedo decir que solamente cuando obedecemos al llamado de arrepentimiento, podemos ser considerados su pueblo. Gentil, honra la oportunidad que se te ha abierto para entrar al reino de los cielos. Israelita, honra el gran honor de serlo. Seamos parte de ese remanente fiel, leal y obediente al Altísimo, porque siempre ha habido un remanente del Altísimo. Muchos, como individuos, han sido destruidos por su actitud negativa, por su actitud mala ante el Altísimo. Pero siempre hay un remanente. No podemos decir que todo Israel como nación se haya desechado. Como tampoco podemos decir que todos los extranjeros, que todos los gentiles son paganos. No podemos meter en el saco a todos. Mejor todos hagamos un esfuerzo por ser vistos a bien por el Altísimo Creador. Finalmente, aprendamos de la enseñanza del sacerdote Samuel y enseñemos a Israel a portarse como un verdadero israelita, como dijo Samuel. Siempre los enseñaré a portarse bien y a vivir como el Altísimo quiere. Si tú has apreciado, has visto algo que está mal en Israel, algo que no te parezca, se vale que lo exhortes, invítalo a cambiar de actitud, ayuda a tu hermano a caminar en el camino correcto. Lo que no se vale es que lo quieras destruir con discursos de odio, propagando falsedad contra Israel, siendo parciales, viendo solamente cualquier cosa en Israel para poderlo acusar de algo. Recordemos que el acusador tiene un nombre y es abominable para los creyentes. Entonces, tú puedes ayudar a Israel a mejorar, pero no puedes destruirlo con tus falsas acusaciones ni con tu odio. Además, empecemos por nuestra propia persona. Seamos dignos de reprocharnos a nosotros mismos nuestras malas actitudes. Ayudémonos a nosotros mismos y a los demás a andar en un camino correcto, pero no para acusar con odio y menos con falsedad. Y cierro con una advertencia importante para aquellos que se dicen creyentes del Todopoderoso y seguidores de su Mesías Yeshua.
El sacerdote Samuel, en el verso 23, que es nuestro verso destacado, dice a Israel: nunca dejaré de pedir por ustedes al Altísimo. Dejar de pedir por Israel sería un pecado. Así que, si usted, en vez de pedir por Israel, lo maldice, usted está llenando de maldiciones su vida. ¿Cree en la Biblia o no cree? Porque si usted cree en la Biblia, ahí está todo lo que yo le estoy diciendo ahorita resumidamente en media hora. Agradezco su atención y espero que cada vez más sean las personas que se interesen en conocer la voluntad del Altísimo Creador y que lo hagan en primera persona y no por medio de terceros, porque hoy día hay más engaño, hay tanta difusión de información, pero también hay mucho engaño. Y antes de irme, quiero aclararles que si escucharon música así como de banda, no van a creer que su hermanita Carla es una gran fiestera que les tiene música de fondo, música del mundo. Pido una disculpa, son mis vecinos que gracias al Altísimo ya llegó la policía a poner orden y ya podemos escuchar silencio. Pero ahorita quizás se escuchó mucho ruido y hasta tumbaron mi celular con las vibraciones. Pido más bien que me disculpen, pero espero que algunos se hayan concentrado más en el mensaje, más que en la música. Pero si les gustó, pues se hayan puesto a bailar sin dejar de escuchar el mensaje. Y mientras tanto, al auténtico pueblo del Altísimo, que es el que le ama, el que le obedece, el que cree en su enviado, en Yeshua. Y quiero decirles que muchos israelitas también ya creen en Yeshua como el Mesías. Felizmente habrán cada vez más. Y también creo que cada vez más, felizmente, los gentiles, las personas de las naciones, dicen: cierto, soy un gentil, pero rehúso a ser un pagano. Y de hoy en adelante voy a dedicarme a conocer cuál es la voluntad del Todopoderoso Creador. Y si me digo un seguidor del Mesías, entonces voy a vivir como Él vivió y voy a hacer las cosas que Él me mandó a hacer. Y dice en su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Y también dijo: mi palabra, esta enseñanza que yo doy, no es mía, sino del que me envía. Así que si el que lo envió es el Altísimo Todopoderoso de Israel y Él nos llama a guardar su Torá, su ley, sus mandamientos, empecemos a hacerlo. Con la ayuda del Altísimo, con su bendito Ruach, con su bendito Espíritu. Shalom.